Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo con el que inauguramos una serie de contenidos que girará en torno a la Edad Media en la península ibérica. Estudiaremos, por tanto, qué sucedió en el territorio peninsular tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Estudiaremos la llegada de los musulmanes y el origen y desarrollo tanto de Al-Ándalus como de los reinos cristianos. Pero empecemos por el principio. Hemos estudiado que tras la caída del Imperio Romano de Occidente surgen en el territorio de Europa y del Próximo Oriente una serie de realidades políticas que serán las protagonistas de gran parte de la Edad Media. Nos referimos, como sabéis, al Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio y los reinos germánicos y al Islam. Pero mientras estos reinos e imperios se desarrollaban, ¿qué sucedía en la península ibérica? ¿Quién tomó el relevo y el protagonismo tras la caída de Roma en el territorio peninsular? Fueron los visigodos. Vamos a verlos. Para entender el inicio de la Edad Media en la península ibérica hay que situarse en el mismo comienzo de esta, que tiene, como sabéis, su origen en el final del Imperio Romano. En el siglo IV, la debilidad del imperio hizo posible que poco a poco distintas tribus o naciones bárbaras fueran penetrando tras las fronteras de la parte occidental del imperio. Contexto, en la península ibérica penetraron a partir del 409 suevos, vándalos y alanos. Las autoridades romanas intentaron mantener el control de la Tarraconense asegurándose el acceso al Mediterráneo. En el 418 el Estado romano firma un pacto, un foedus, con los visigodos, entregándoles parte del sur de la Galia y la península ibérica si les ayudaba a someter a los pueblos que habían invadido Hispania, suevos, vándalos y alanos. Así pues, los visigodos se asentaron en el sur de la Galia y la parte norte de la península ibérica. Pero tras la caída del Imperio Romano Occidental, otro pueblo, los francos, compitió con los visigodos por el control de ese territorio, expulsándolos tras la batalla de Bouillé en el año 507. Así pues, tras esto, los visigodos se quedaron con el territorio de la península ibérica, creando un nuevo reino y con su capital en Toledo. En el año 575, el rey Leovigildo fue expulsando poco a poco a los suevos que quedaban en el territorio. Se produjo entonces un proceso que conocemos como germanización en la península ibérica, es decir, los ciudadanos hispanorromanos que quedaron en la península ibérica, que fueron muchísimos, fueron adoptando poco a poco costumbres germánicas introducidas por los visigodos. La mayoría de la población eran campesinos libres o campesinos que trabajaban en las tierras de otros señores. Con el tiempo, ambas noblezas, la nobleza hispanorromana y la nobleza visigoda, se fueron mezclando y se fueron realizando matrimonios entre ellos, de forma que las culturas se fueron fundiendo. Sin embargo, había un aspecto que era mucho más difícil de conciliar, que era el aspecto religioso. Mientras que los hispanorromanos eran de tradición cristiana católica, los visigodos eran cristianos arrianos, que era una variante del cristianismo que los hispanorromanos consideraban como herética. Estas diferencias religiosas ocasionaron muchísimos problemas y enfrentamientos entre ambos bandos, católicos y arrianos, hasta que finalmente el rey Recaredo, en el tercer concilio de Toledo en el año 589, proclamó el catolicismo como religión oficial del reino visigodo de Toledo. Ahí terminaron todas las discusiones de ámbito religioso y a partir de entonces la Iglesia formará parte principal de los poderes del reino, siendo una entidad, como ya hemos visto, muy influyente no solo en el ámbito religioso, como es evidente, sino también en el ámbito político y económico. El sistema político de los visigodos es una monarquía electiva. Se trata de un sistema heredado del mundo germánico en el que, al morir un rey, las familias nobiliarias, los nobles, se reunían para escoger al nuevo rey.
Esto evidentemente era una fuente de conflictos y enfrentamientos entre las distintas familias nobiliarias. Poco a poco, en este contexto, fue creciendo la idea de un nuevo sistema hereditario, es decir, el nuevo rey sería el hijo del rey difunto. Por lo tanto, tenemos de nuevo el conflicto servido, dos bandos, los defensores de una monarquía electiva, a la tradición germánica, en la que los nobles escogerían al nuevo rey, y los defensores de una monarquía hereditaria, en la que no habría ninguna discusión posible, ya que el nuevo rey sería el hijo del anterior. Esto ocasionó innumerables conflictos y enfrentamientos en el reino de los visigodos, tales así que durante finales del siglo VII y principios del siglo VIII estuvieron inmersos en una durísima guerra civil. Esto unido a malas cosechas y una serie de circunstancias negativas dejó al reino de los visigodos con las fuerzas muy bajas, circunstancia que aprovecharon los musulmanes para invadir el territorio de la península ibérica. En el 711, tras la batalla de Guadalete, los musulmanes penetran por fin en la península ibérica desde el sur y será el comienzo de la invasión del territorio peninsular por parte del Islam. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí este primer vídeo de la serie en la que analizaremos la Edad Media en la península ibérica. Con este primero nos hemos situado en el contexto previo a la llegada de los musulmanes a la península ibérica, que dará comienzo a los dos bloques principales que caracterizarán la Edad Media peninsular, Al-Ándalus y los reinos cristianos. Lo veremos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!